Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos. Hoy vamos a tener la posibilidad de meternos en un tema escabroso, pero necesario de conocerlo bien de adentro. Me refiero al antisemitismo. Es un tema que en muchos casos se trasviste con el antisionismo o al revés, y creo que nada mejor que llegar a la DAIA, poder encontrarnos con Verónica Constantino y Marisa Brailan, que son como las cirujanas de este tema, ante un importante documento que se presenta anualmente sobre cómo está el antisemitismo de año a año, sabiendo que hay un 7 de octubre que cambió muchísimo la realidad en este sentido. Así que hola y bienvenidas a ambas. Lo primero que preguntaría es si el antisionismo se trasviste de antisemitismo al revés. ¿Qué pasa hoy con estos dos términos que se han hecho lamentablemente tan conocidos después del 7 de octubre? El antisemitismo es absolutamente antiguo, histórico, lleva una línea que atraviesa distintos paradigmas, distintas realidades, y podríamos decir que el antisionismo es su versión más contemporánea y más actual. Cuando decimos antisionismo es todo discurso, posición o propuesta de negar la existencia del Estado de Israel o directamente de proponer su destrucción. En los parámetros de la problemática que atraviesa hoy la comunidad judía, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, la negación de su derecho a la existencia del Estado de Israel, vivan o no los judíos en ese Estado, es una forma de antisemitismo que por supuesto se monta sobre todas las anteriores. No es que los otros formatos o los otros modos discursivos de odiar a los judíos desaparece con la nueva forma del odio, sino que se monta y profundiza aún más todas las versiones anteriores. Ahora, cuando vemos un Estado de Israel fortalecido contra una Shoah donde no existía el Estado de Israel, cuando vemos un país fuerte, que en ese momento no lo había, ¿cómo repercute esto en un antisionista, un antisemita o aquel que odia el Estado de Israel cuando ve un escenario distinto entre estos dos tiempos que estoy marcando? Y un poco lo que sucede es que hasta terminada la Shoah, el judío ocupó siempre el lugar de víctima de alguna manera, y hoy, cuando el antisionista ve a esa víctima en un rol en el que se defiende, en el que actúa, en el que puede accionar, un poco se revierten o intenta revertir esos roles en donde históricamente ocupaba el lugar del sufriente. Entonces empiezan a adjudicársele muchas veces esas calificaciones como ustedes están haciendo otro holocausto, ustedes son lo mismo que Hitler. Entonces se empieza a resignificar, ¿no?, todo este proceso histórico. Incluso decimos que hay en este nuevo formato un lugar totalmente novedoso para el judío visto desde el antisemita o desde el antisionista, que es calificarlo de todo lo que el judío sufrió en la Shoah. ¿Qué quiero decir con esto? Ocupa el lugar hoy del blanco superior, imperialista, conquistador, ese lugar que durante el Holocausto ocupaban los nazis y los judíos eran víctimas de ese discurso. Y está tan dado vuelta como mirada que hoy el judío ocupa ese lugar. Por eso encontramos en los sectores progresistas o de izquierda, aprovechan esa parte del discurso para ser antisemitas y antisionistas, porque los nazis y la derecha nacionalista siempre fue antisemita y lo seguirá siendo, pero usa otros argumentos. Quiero contarle a la gente que ustedes anualmente trabajan durante todo un año para dar un informe de antisemitismo. Con lo que están contando, ¿van cambiando también vuestras herramientas de trabajo para ir ubicando cómo funciona el antisemitismo? El informe se hace hace 26 años en forma ininterrumpida y nuestra fuente de análisis son las denuncias o los casos que llegan a la DAIA de hechos antisemitas. ¿Qué metodología utilizamos para el diagnóstico del antisemitismo en la Argentina? Con la recepción de todas esas denuncias o casos, nos reunimos todas las semanas en una mesa interdisciplinaria con todos los profesionales de la DAIA, en donde analizamos caso por caso y en el
si de confirmarse que son antisemitas, porque también llegan casos que no lo son, ingresan al informe que presentamos anualmente, en donde están descritos todos esos casos, pero también analizados. ¿Cuántos fueron? ¿De qué calibre? ¿Con qué nivel de violencia? ¿Qué tipo de discurso se utilizó en cada uno de esos casos? Entonces, la metodología no varió nunca, es la misma desde 1998 a la fecha. Sí, cambiaron las formas de esa manifestación y con los años fue cobrando muchísimo protagonismo el mundo virtual. ¿Podemos, aunque sea medio así en general, hablar de algunos datos? El incremento respecto de 2023 a 2024 del 15% en los casos y en las exposiciones de denuncias que hemos recibido. Tuvimos un total de 687 hechos denunciados. Desde octubre de 2023 a enero de 2024 hubo un pico en las denuncias que nosotros íbamos recibiendo y volvió a verse ese otro pico en diciembre del 2024, donde se sucedió un hecho en un canal de streamer que nada tenía que ver con el conflicto en Medio Oriente, pero que incrementó las denuncias por hechos antisemitas. Son diferentes hechos los que de alguna manera reflotan un antisemitismo que permanece todo el tiempo en estado latente en nuestra sociedad. No es que el antisemitismo es una problemática nueva, sino que lo nuevo es que muchas veces esos prejuicios que se mantienen solapados ante determinados estímulos externos emergen y vemos que a partir de cuáles son esos estímulos también es el tipo de discurso antisemita que prevalece. A partir del 7 de octubre lo que se incrementó es no solo la cantidad, sino la virulencia de los casos. Pasamos de tener un hecho por año de agresión física a, en el 2024, tener 10 hechos. Que en el total quizás no representa un número considerable, pero cuando uno ve cómo va incrementándose año a año, es algo que advertimos y que nos preocupa. ¿Cómo se comparan los hechos o los resultados cuando en Europa vemos lo que vemos y todavía acá se camina con una kipá? El informe tiene un capítulo que revisa de una forma mucho más global, no con este nivel de detalle, la situación en otros países. Y claramente seguimos diciendo, por suerte, que la Argentina comparada con la realidad europea es completamente distinta en el sentido de que no es peligroso estar en la calle, no es peligroso portar ningún signo visible de judeidad, ni hay en la misma cantidad de manifestaciones pro-palestinas, y tenemos aparte el elemento particular nuestro de un gobierno absolutamente alineado a Israel y a Estados Unidos, que también hace que el contexto sea diferente a otros países. Pero ahí ¿no? les tengo que preguntar si un gobierno o un presidente como tiene la Argentina genera tal vez alguna cuestión de datos diferentes a otro presidente no tan a favor del mundo judío del Estado de Israel. Y en realidad tiene que ver con lo que yo te mencionaba antes. Son factores que disparan distintos tipos de antisemitismo. A ver, no es que no había antisemitismo antes de un presidente que tiene cercanía a la comunidad. Existía ese antisemitismo, pero hace que emerjan, por ejemplo, prejuicios antisemitas vinculados con las ideas de conspiración respecto de los judíos. Pero no es que se puede decir que directamente genera un incremento. Sí, que hace despertar ciertos prejuicios que, al menos en nuestra sociedad, estaban ahí. Cuando vemos en una manifestación una bandera palestina que dice derribo al mar, ¿cuáles son las diferencias entre algo que puede entrar dentro de lo que es un antisionismo, un antisemitismo y la libertad de poder mostrar una bandera? ¿Cuál es el hilo ahí que diferencia? Una bandera palestina sola, suelta en sí misma, no es antisemitismo, es una bandera, punto. Bien. Nosotros hacemos análisis de contexto con estas situaciones. Si esta bandera, por ejemplo, que nos ha llegado el caso, se cuelga especialmente en las rejas de un estadio de fútbol en el que van a jugar Hebraica contra otro club, y solo para esa ocasión alguien que está mirando el partido del grupo contrario, del equipo contrario, cuelga una bandera, esto claramente es una provocación. Ahora, la bandera
que dice del río al mar, esto quiere decir geográficamente, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, si uno observa el mapa, es que desaparece Israel, desaparece el territorio completo, porque son los límites geográficos que tiene el país, por lo menos de este a oeste. Es decir, que hacemos un análisis lo más pormenorizado posible para tampoco irnos al otro extremo en donde estaríamos atacando la libertad de expresión, y en una democracia uno vive en tensión de derechos constitucionales de igual jerarquía. Y si nosotros somos críticos de los fanatismos, de los extremismos y de los que niegan los derechos básicos, no podemos convertirnos en los jueces de algo parecido a eso. En las imágenes en la Argentina que dieron vuelta al mundo y no hace mucho, tuvieron que ver con el club de fútbol All Boys. Y ocurrió 2 veces. Ocurrió creo que en el 2023, si mal no recuerdo, y se repitió hace poco. Lo que tiene la DAIA, que cuando ocurren estas cosas, y yo fui invitado porque fue una reunión abierta, estuvo el presidente de All Boys. Y el compromiso de trabajar, un compromiso realmente franco, de trabajar contra esto. Y de pronto, no hace mucho tiempo, hemos visto el mismo fenómeno, creo que hasta más violento, con los cajones transitando por la calle, creo que en un partido con Atlanta. ¿Y qué pasa ahí? El fútbol es un espacio que históricamente es el espacio de las grandes violencias, no solamente del antisemitismo y del antisionismo. Nosotros venimos machacando con una frase hace tiempo que tiene que ver con no minimizar el fenómeno llamándolo folclórico. No es folclore, y de hecho a lo largo de los años se han logrado algunas cosas, se han suspendido partidos cuando aparecen expresiones, no solo contra la comunidad judía, se han suspendido partidos también cuando las expresiones eran, por ejemplo, la típica cuando juega Boca contra la comunidad boliviana, paraguaya. Es decir, está mal el racismo. Pero bueno, especialmente la DAIA, y ahora hay bastantes proyectos en danza para trabajar específicamente sobre la violencia en el deporte. Deporte en general, entendemos que el fútbol tiene particularidades en la Argentina de masividad. Y bueno, y respecto del caso de All Boys, claramente hay un contacto directo con las autoridades del club, una muy buena recepción, de verdad hay buena voluntad dentro de lo que pueden hacer, porque esto es un tema con las barras bravas, que implica otro tipo de conflictiva, y ahora próximamente va a haber actividades donde se va a trabajar sobre esto para generar un compromiso transversal también en esa área. ¿Qué te llamó la atención en el último informe con respecto a qué sorpresa? Y algo que no quedó, por lo menos claro para mí, si las denuncias se judicializan, cuáles sí, cuáles no. Al principio, todas las exposiciones, pongámosle que llegan, todas las manifestaciones antisemitas que la gente expone acá en la DAIA se canalizan a través de lo que es la mesa de denuncias. La mesa de denuncias es un espacio que está compuesto por los distintos sectores, por las distintas áreas de la entidad, y a partir de las características de cada una de esas denuncias, que de vuelta no hablamos de denuncias en términos judiciales, sino denuncias en cuanto a exposiciones realizadas, se analizan y a partir de cada una de las características de esas denuncias se toma la decisión si tiene las características para ser judicializada, que es el mínimo, no se judicializa más que un 5% por año de denuncias. Actualmente tenemos alrededor de 40 causas, pero que no son todas del año 2024-2025, sino que son causas que vienen tratándose y desarrollándose en el ámbito judicial. Se trabajan según las características, también puede ser de manera pedagógica, comunicacional. Algunas solamente se registran para ser analizadas cuantitativamente y cualitativamente en el informe, que son la mayoría, con lo cual depende de la característica de la denuncia y del hecho es que se toman distintas decisiones. Perdón que pregunte, ¿son anónimas o la gente lo hace? De ambas. Hay denunciantes que no quieren aparecer y en algunos casos no quieren denunciar en la justicia cuando amerita. O sea, esto también hay que decirlo. Bueno, ustedes son proactivos ahí. Sí, y hay un departamento jurídico que acompaña a las que, o sea, la DAIA se constituye en querellante. Esto quiere decir que acompaña eventualmente estas 40 y pico que dice Vero, que son los casos que la DAIA acompaña. Bien. Un puntito con el tema de la educación y el IRA. La Argentina es parte del IRA. ¿Cómo ven ustedes el tema de la educación respecto a vuestra tarea?
o en general en la sociedad argentina? Mira, los últimos, te diría 15, casi un poquito más de años, por lo menos el Centro de Estudios Sociales, que es el área de nuestro trabajo, hace una tarea constante. Yo te diría que por año 1000, redondeando, ¿no? Pero 1000 personas entre alumnos, docentes, funcionarios públicos, policías, militares, funcionarios de los distintos gobiernos, empresarios, personas de toda índole, fue recibiendo capacitaciones sobre sensibilización en temáticas vinculadas a la discriminación, al prejuicio. En las escuelas venimos trabajando hace muchos años con el tema bullying, porque entendemos que es ahí donde se cocinan los problemas de la discriminación, ciberbullying, todo el aspecto de la responsabilidad de los adultos en el mundo virtual. Apostamos mucho a esa área. Hoy claramente es uno de los objetivos centrales de la actual comisión directiva de la DAIA, y hay una impronta muy fuerte del actual presidente Mauro Berenstein. Sabemos que ahí está la prevención, sabemos que ahí está la desarticulación de algunas prácticas, pero a veces la realidad igual nos supera, y el contexto de otros conflictos sociales que tiene la Argentina no contribuyen tampoco a una absoluta paz social. Esta entrevista la hacemos en forma conjunta a la agencia JN y D-News. Y esto tiene una gran divulgación o penetración en Latinoamérica. ¿Cuál es el mensaje ante el trabajo que ustedes hacen en países donde esto es más fácil y en otros que no lo son? Pero ¿hay algo como para transmitir respecto a la experiencia de ustedes? Yo creo que, volviendo un poco a lo que insisto, es muy necesario trabajar en la desarticulación de prejuicios, de estereotipos hacia nuestra comunidad y hacia otras comunidades, en la medida en que empezamos a deconstruir todos esos prejuicios, esos estereotipos que hemos ido adquiriendo con los años, es que podemos vincularnos con el que consideramos diferente, con el otro, de una manera más empática, más amorosa de algún modo, y evitamos caer en situaciones de discriminación en la medida en que perdemos los prejuicios, que son estructuras de pensamiento que muchas veces nos llevan a actuar de manera discriminatoria. En la medida que los desarticulamos es en la medida en que vamos a evitar nuevos hechos de discriminación. Que también esto tiene que estar acompañado antes, durante y después por medidas legislativas inteligentes, proactivas. Nosotros tenemos una ley antidiscriminatoria desde el año 1988 y esto no sucede en cualquier país, que tiene sus errores, que hay que modificarla y un montón de anteproyectos dando vueltas para reformularla, pero es una combinación del aspecto preventivo, de trabajar más sobre lo sociológico y sobre las idiosincrasias de las sociedades, porque no toda sociedad construye prejuicios de la misma manera, ni siempre. Somos muy peligrosos, ¿sí? Siempre decimos cuando enseñamos la Shoah que los campos de exterminio no se construyeron de la noche a la mañana, pasó de todo antes. Siempre estamos a tiempo de no caminar ese camino hacia la cámara de gas. Todos los procesos genocidas comenzaron con prejuicio, pero no todo prejuicio deriva en un sistema genocida. Estamos siempre parados en el lugar de apaciguar esa máquina que está encendida siempre. Todas las sociedades son capaces de generar guerras, de generar genocidios, de montarse sobre los prejuicios, pero la democracia, yo creo que es la palabra clave que nos permite desarticular estas nociones. Si en la época de la Alemania nazi hubiera habido una ley antidiscriminatoria, capaz algunos de los procesos que terminaron en una masacre hubieran podido ser interrumpidos a tiempo. En la Argentina tenemos esos instrumentos y apostamos a profundizarlos, a enseñarlos, a tomar conciencia, porque de ahí creo que vienen las herramientas de la prevención, pero también las herramientas de la sanción si eventualmente ocurre un hecho. Hablemos chiquito sobre el tema universitario, lo que se está viendo en el mundo, pero veamos un poco acá, docentes, alumnos, manifestaciones. Aumentaron los hechos en las universidades. También, a diferencia de lo que sucede con otros países, Argentina cuenta con una colaboración
muy fuerte en lo que tiene que ver con los rectorados de las distintas instituciones que se comprometen en luchar y en prevenir situaciones de antisemitismos. Entonces podemos decir que por lejos de lo que pasa o lo que vemos en Europa o Estados Unidos, lo que no quiere decir que no haya manifestaciones entre centros de estudiantes, de parte de algunos docentes, entre compañeros, pero a un nivel muchísimo menor que lo que sucede en otras latitudes. Se hizo mucho durante estos dos años y todo con la colaboración de la mayoría de las principales universidades del país. El rectorado de la UBA hará cosa de 1 año y medio junto con la DAIA, junto con la comunidad católica, junto con la comunidad evangélica y junto con la comunidad musulmana, o sea, no visto en ningún lugar del mundo, se sentaron todos en el rectorado de la UBA y firmaron un acuerdo de convivencia pacífica. Imposible en este contexto. Después, por supuesto, nos siguen llegando casos, pero hay muy buena predisposición, hay conciencia de que a la universidad no se va sí a discutir política, o sea, tiene que ver con lo que decíamos de la democracia, y un estudiante tiene que tener las capacidades y las herramientas de la actitud crítica, de la discusión, pero la violencia, las acusaciones de genocidas a los estudiantes judíos que están en el medio de la ciudad de Buenos Aires estudiando Derecho, por ejemplo. Digo algunos casos que nos llegaron. Pintadas horrorosas, manifestaciones de algunos docentes, material utilizado para algunas cátedras para traducir del inglés o casualmente usar para eso textos antisemitas. Bueno, esos son los límites en donde ya nos pasamos de la libertad de expresión o de la libertad de cátedra y claramente generan hostilidad, miedo, abuso de poder, porque un chico judío se quiere recibir, chicos judíos todos, ¿no? Pero digo, se quiere recibir y no quiere confrontar con el docente peleándose por estas cosas. Ahí algunos chicos lo dejan pasar porque quieren cuidar la situación académica. Entonces son situaciones muy difíciles, pero como decía Vero, no se comparan con los campus de Harvard, con situaciones en Canadá o en otros lugares donde realmente es peligroso estar con una kippah caminando por la universidad. Hemos visto en el mundo, también dio vuelta al mundo, el tema de una vianda de avión con una inscripción en su parte... En la bandeja. En la bandeja. Pero la DAI ahí tuvo un reflejo rapidísimo. ¿Cómo fue la cocina de eso? Si la podemos compartir. Nos llegó la noticia de que una persona que aún se encontraba en vuelo y que tenía señales en el avión había recibido su bandeja y bueno, nos comunicamos con la empresa, nos comunicamos con la persona esta que nos contó un poquito, recibió una bandeja que decía Free Palestine y todo el resto de las bandejas de comida kasher venían con inscripción FP. Con lo cual ahora está en la etapa de investigación a ver qué es lo que pasó, si fue alguien de la empresa Iberia, si fue alguien de los que trabajan. Pero ustedes activaron ahí, activamos esto quiero decir. En el momento. Se dio que la persona quiso denunciar, porque esto también, ¿no? La persona argentina. Claro, era un argentino que come kasher, que se subió, que el vuelo era Buenos Aires-Madrid, cuando le llega a la mitad del vuelo, en algún momento comes, cuando le llega la bandeja, que ahí sirve este ejemplo para lo que hablábamos antes. También la frase Free Palestine sola, suelta, en cualquier contexto, hasta con una bandera, bueno, alguien puede querer que sean libres, qué sé yo, viva la paz también. Ahora, en esa bandeja, sobre una bandeja kasher, y que lo mismo en todas las bandejitas kasher, que ahí sí claramente es un acto antisemita. Porque de vuelta, haciendo un análisis de contexto, incluso decíamos, yo no me animaría ni a comer de esa bandeja tampoco. Claro. Digo, ¿no? Como que uno dice, y aparte el kashrut justamente tiene esta idea de lo sagrado, lo cuidado, un tipo de quien respeta, ¿no? El kashrut, esa es como una sensación de que fue una bandeja violada. Y la imposibilidad dentro de un avión en pleno vuelo, ¿cómo te sentís si te llega una cosa con ese nivel de agresión? Entonces ahí claramente la frase esa
indica un acto antisemita y antisionista, las dos cosas a la vez. Y bueno, y por suerte pudimos en el momento, por lo menos, hacerlo visible, que para esto las redes son útiles. Rápidamente la persona se sintió protegida y bueno, y ahora Iberia es quien tiene que dar las explicaciones. Hablemos de futuro un minuto. ¿Qué perciben, qué ven? Obviamente dentro de vuestra tarea, que es bastante delicada. Así que, quien quiera, por favor. Y estamos viendo y viviendo una situación que visualiza un futuro complejo con respecto al antisemitismo. Las denuncias acá en Argentina siguen aumentando. Sucede cuando uno estudia los distintos países, sucede lo mismo. El grado, como yo te mencionaba antes, de virulencia de los actos antisemitas también está en crecimiento. Entonces es seguir trabajando para prevenir, para alertar, para llevar a la justicia los casos que lo ameriten y bueno, tratando siempre de visibilizar la problemática, entendiendo que el hacerlo visible también es una forma de prevención y de alerta sobre todo. Bueno, no muy distinto y trato de ser optimista, pero me cuesta. La verdad es que no ayuda el contexto internacional, para nada tampoco. Y hay una tendencia, también por otros motivos, a leer muy rápido, a leer muy poco, a la superficialidad, a las noticias del momento. Y el antisemitismo entra también por ese carril y lo vuelve mucho más masivo y mucho más difícil de desarticular. Cuando decís leer rapidito, explícamelo mejor. ¿De qué te referís? La forma en que la gente hoy se informa. No hay capacidad de análisis, de crítica, ¿Me estás diciendo que el antisemita no sabe lo que está haciendo? No entendí. ¿Porque está mal informado? O que la gente que asume que los estereotipos antisemitas son reales no tiene ni tiempo ni ganas de cotejar la información, de buscar una fuente, de ver que hay contradicciones, que hay mentiras, que hay montajes, o que las realidades están banalmente analizadas. Entonces, en la problemática que por lo menos estamos discutiendo acá, pasa con otras problemáticas sociales también. Esta proliferación constante de estímulos informativos a las que estamos todos expuestos, al antisemita lo favorece. Eso es lo que quiero decir. Entonces soy muy pesimista de tener la capacidad de desarticularlo. Es muy complicado. No nos vamos a bajar. Si algo caracteriza al pueblo judío es lucharla hasta el final y seguir buscándole con inteligencia y con astucia las maneras y los modos de explicar, de seguir estudiando, de seguir entendiendo, pero hay una realidad que es muy abrumadora. Quiero agradecerles el tiempo, la tarea que hacen junto a la DAIA, la cual creo que es imprescindible. Ojalá que los números cambien y saber que hay alguien que monitorea, cuida y ayuda a que las cosas, si Dios quiere, estén un poco mejor. Así que bueno, gracias por este tiempo. A ustedes, muchas gracias. No, por favor.